Señor Secretario General, yo quisiera comenzar por las cosas buenas, siguiendo un poco la tónica de su discurso el día de ayer, en la inauguración de este evento. ¿Realmente podemos decir que hay cosas buenas en la región? Bueno, buenas cosas, o sea, no sé, yo no sé, la prensa internacional últimamente ha puesto a América Latina prácticamente como, casi como un nuevo tigre de la economía, ¿no? Yo no digo que sea tan cierto eso, pero sin duda una cosa buena, una buena noticia es la rápida superación de la crisis en casi todos los países. Y yo diría una superación en tiempo equivalente a la que tuvieron los países más dinámicos del Asia. América Latina está de nuevo en las tasas de crecimiento que tenía hace el año 2008, 2007, y eso es una buena noticia. Otra buena noticia es que los pobres sufrieron mucho menos de la crisis que en otras ocasiones. El Banco Mundial y la CEPAL habían calculado que 10 millones de pobres, por lo menos más, iban a ver como resultado de la crisis. Bueno, los pobres, como resultado de la crisis, aumentaron en 2 millones en el 2009 y en el 2010 ya ha habido una reducción de la pobreza suficiente para compensar eso. Y por último tenemos democracia, pues. El que pasa es que las buenas noticias tienen menos acogida que las malas noticias, entonces se hicieron muchos editoriales sobre lo que pasó en Ecuador, podemos hablar de eso, y se hicieron pocos editoriales sobre las elecciones que fueron 2 días después en Brasil y en Perú, y anduvieron perfectamente bien. Yo creo que pasan muchas cosas buenas en América Latina, por cierto tenemos problemas graves. Yo creo que el principal problema hoy día, lo ha dicho aquí, es la delincuencia, la criminalidad, porque va en aumento. Porque la pobreza y la desigualdad también son un problema, pero van en disminución. En cambio, la desigualdad, la criminalidad va en aumento. Y si la criminalidad va en aumento, ¿no es factible, no es imaginable en esta generación pensar en avanzar en legalización de las drogas para que se termine esa lacra? Es una buena pregunta, mire, es una buena pregunta y el presidente, la guerra se ha abierto en México, el presidente Calderón dijo que era un tema que había que discutir. Hay un referéndum en Estados Unidos. Hay opiniones sobre eso. Yo creo que me limito a... Yo no voy a entregar la mía hasta que no haya un consenso entre los países en un favor o el otro, en favor de una cosa o de la otra. Creo que no corresponde que yo como secretario de un organismo internacional defina todavía política sobre eso. Es un tema. Lo principal, el asunto principal es que hay unas empresas que son empresas criminales que están ganando mucho dinero y mientras no se corte la forma en que ganan ese dinero, probablemente no van a dejar de funcionar. Los narcotraficantes no van a dejar de mandar drogas al mundo desarrollado, sobre todo, y también a países en desarrollo, mientras estén obteniendo las utilidades que obtienen. Y además, como empresarios, y no es una crítica al término empresario, pero ellos también tienen sus empresas criminales, se abren a otro tipo de delitos. Entonces aumentan los secuestros, aumentan el tráfico de personas, aumenta el tráfico de órganos incluso, aumenta el lavado de dinero y una serie de empresas criminales lucrativas. Busquemos alguna forma de cortar el chorro de dinero y probablemente vamos a tener más éxito con el narcotráfico. Señor José Miguel Insunza, voy de lo particular a lo general para hablar de la Organización de Estados Americanos. Y comienzo por Honduras, que desde el punto de vista internacional se creó un consenso, más allá de cualquier expresión, de que ahí fue un golpe de Estado. Eso está clarísimamente, no hay nada que discutir. Y sin embargo, hubo unas dificultades casi insuperables para aplicar lo que había sido un gran logro democrático de la región, la Carta Democrática. ¿Cuándo la OEA se va a dotar de instrumentos para poder aplicar la Carta? Bueno, mire, yo creo que no hay hoy día en América Latina y en América en general todavía el nivel de, por así decirlo, de integración económica y política que existe en Europa para poder tener autoridad supranacional. Curiosamente tenemos autoridad supranacional en algunas cosas, derechos humanos, por ejemplo. Creo que en materia de poder, por así decirlo, intervenir un país desde el punto de vista democrático,
no existen todavía las confianzas suficientes. Por lo tanto, la Carta Democrática, en el caso de las rupturas de la institucionalidad, le entrega la responsabilidad de pedir la acción de la OEA a los gobiernos mismos. Por ejemplo, lo pidió ahora Ecuador. Ecuador pidió acción de la OEA cuando se produjo la conmoción interna. Lo pidió Bolivia 2 veces durante el curso de su dictación de su constitución. Lo pidió Guatemala, cuando el presidente Colón fue falsamente acusado de estar involucrado en un hecho delictual, que después se probó no había tenido nada que ver. Lo pidió Ecuador también cuando el presidente Palacio decidió reformar la Corte Suprema, o más bien renombrar una Corte Suprema porque su antecesor había sacado la que había. Lo han pedido muchos países. Desgraciadamente, el gobierno del presidente Zelaya nunca lo pidió. Y por lo tanto, cuando llegamos a Honduras ya se había producido el golpe de Estado. Y la principal lección que nos deja el tema de Honduras es que es mejor actuar antes que después. Después, sobre todo en este caso en que faltaba muy poco para las elecciones. La dictadura decidió que se iba a aguantar hasta las elecciones y se podía aguantar hasta las elecciones. Y por esa razón, el caso de Honduras yo diría que es una frustración en 2 sentidos. Un sentido es sí mostrar que a pesar de la unidad de toda la comunidad internacional no se consiguió sacar a la dictadura de Micheletti hasta que terminó el periodo de gobierno. Y otra en el sentido de que no operaron mecanismos preventivos en esa ocasión porque el presidente Zelaya no llamó a la OEA para esto. Sin embargo, quiero decir una cosa respecto de Honduras y de esta insatisfacción en la comunidad internacional. Yo soy de los que piensan, a lo mejor es una exageración, que las fuerzas que estaban detrás de Micheletti eran perdóname la redundancia, eran tan fuertes, que probablemente estarían gobernando Honduras hoy día todavía si no hubiera sido por la reacción de la comunidad internacional. Claro, se decía que iban a hacer las elecciones, etcétera, pero usted sabe cómo empiezan, las dictaduras no saben cómo empiezan y no cómo terminan. Y lo más probable es que de pronto alguien hubiera dicho, mire, ¿por qué si estamos tan bien y todo el mundo nos ha reconocido? ¿Por qué no mantenemos este régimen mientras estabilizamos a Honduras? Eso ha pasado en muchas partes, ¿no? Así que yo creo que no fue tan fracaso como se piensa, pero sí pienso que nos presenta las limitaciones del actuar después, la eficacia de la carta a posteriori es mucho menor que la eficacia a priori. Un último detalle sobre Honduras. ¿Cómo normalizamos la situación hondureña? Bueno, mire, usted sabe que en realidad el acuerdo en la comunidad de las Américas, en este caso, respecto de Honduras fue unánime, pero hubo un tema que efectivamente surgía permanentemente en las discusiones. Incluso recuerdo cuando se aprobó la resolución de suspensión de Honduras, discutió eso. Hubo países que dijeron vamos a esperar hasta las elecciones y si las elecciones son limpias vamos a reconocer. Y hubo otros países que dijeron no, este proceso ya está viciado, no pueden haber elecciones, a pesar de que estaban convocadas desde antes, tiene que irse la dictadura primero y por lo tanto no reconocen el carácter democrático del gobierno del presidente Lobo. Y eso ha impedido que Honduras hasta ahora vuelva a la OEA. Yo soy partidario de que vuelva. Si me preguntaran a mí, yo diría que vuelve mañana. Pero, desgraciadamente, hay países que creen que han puesto condiciones un poco más duras, sobre todo en 2 aspectos que están consignados en el informe de una comisión que yo formé con embajadores de la OEA y que tuvo la particularidad de ser valorado positivamente por el presidente Lobo y por el expresidente Zelaya, por lo cual hace un récord. Y en ese informe se decía que los temas pendientes, los temas en dificultad eran 2. Uno, el tema de derechos humanos. Es un tema complejo, no se resuelven los problemas de derechos humanos de la noche a la mañana, pero creo que el gobierno del presidente Lobo, y lo declaro aquí porque lo voy a informar hacia el Consejo cuando corresponda, ha hecho una cantidad de cosas en esta materia. Ha aceptado asesoría internacional, ha creado un Ministerio de Derechos Humanos, ha financiado una Fiscalía para los Derechos Humanos, le pidió incluso al secretario general de Naciones Unidas, respuesta que está pendiente,
que creara una comisión contra la impunidad como la que existe en Guatemala. Por lo tanto, eso creo que es un tema en que se ha avanzado. El otro tema es el tema del presidente Zelaya, en que claro, cuando yo digo hay unos juicios pendientes contra el presidente Zelaya y por lo tanto él está en dificultad porque no puede volver al país, la respuesta obvia es decir, bueno, que en Honduras ha vuelto a funcionar los tribunales de justicia y eso lo deciden los tribunales. El gran problema es que lo están decidiendo nada más que respecto de Zelaya, pues. O sea, cuando yo le digo a cualquier presidente de América del Sur, son 7 los países de América del Sur que hoy día no estarían aprobando el informe del retorno de Honduras a la OEA. Cuando se lo digo a alguno de esos presidentes, me dicen, bueno, pero han juzgado a los demás. ¿Van a juzgar a Zelaya solamente? O sea, además de derrocarlo, el único que van a juzgar es Zelaya. Entonces, ese es un problema que obstaculiza. Yo sé que el presidente Lobo ha hecho un gran esfuerzo. Y más aún, comparto con él la idea de que es muy probable que si el presidente Zelaya volviera a Honduras no le pasara nada. Pero hay muchos países que a los cuales ese sentimiento subjetivo no les es suficiente. 2 cosas finales, señor secretario general. La otra crisis, la más reciente, es la de Ecuador. Y me parece que aquí las cosas están más difíciles desde el punto de vista de las categorías de qué es lo que fue realmente. Correcto. Mire, yo quiero decir una cosa primero. Con lo que pasó, fuera lo que fuera, ya bastaba para que la OEA actuara si se lo pedía el gobierno de Ecuador. Porque la Carta Democrática Interamericana clarifica claramente como uno de los requisitos básicos de la democracia la subordinación de todas las autoridades, de todos los órganos del Estado a la autoridad civil democrática. Y un órgano del Estado tan importante como la policía se había insubordinado, eso está claro, se había insurreccionado y estaba acuartelada estaba en sus cuarteles y estaba agrediendo incluso a representantes del gobierno. Por lo tanto, da lo mismo Chana que Juana, en este caso la definición de que él lo quiera no habría sido fundamental. Yo estimo que efectivamente detrás de esta insubordinación militar que pedía más, según ellos, más remuneraciones y otras cosas así, sí había, pues es muy cierto, es cierto que existían quienes querían ver hacia dónde apuntaba este asunto. Fíjese usted que la ciudad estuvo sin policía durante unas 10 horas, más de 10 horas, como 15 o más. No, hasta que salió el ejército, después. Segundo, que por lo tanto hubo atentados contra la propiedad, hubo atentados contra las personas, hay una cantidad de muertos, no solamente en el proceso digamos, de eliminación del cerco que estaba frente al presidente Correa, sino que en otra parte de la ciudad también. Hubo tomas del aeropuerto, se tomaron la Fuerza Aérea se tomó el aeropuerto, no sabemos si fue para solidarizar con la policía, no lo dijeron, para empezar. Dispararon contra el auto del presidente cuando salía del lugar en que estaba. O sea, yo no digo que todos estuvieran en eso. Yo creo que había quienes estaban en eso y por eso me refería a intento de golpe de Estado. No golpe de Estado porque no caminó. Usted recuerda que yo cuando estudié Derecho me enseñaron que los delitos estaban en grado de tentativa, de delito frustrado o de delito consumado. Yo diría que este fue un golpe de Estado en grado de tentativa. Y fue la cosa que, evidentemente, en el curso del día, probablemente los que estaban detrás de él fueron viendo que no iba a ser posible. Eso, curiosamente, enardeció los ánimos porque vieron que no iban a conseguir nada. Ahí es donde se corrieron la mayor parte de los riesgos. Pero creo que efectivamente el silencio de una cantidad de personeros políticos, la toma por la Fuerza Aérea del aeropuerto de Quito, la agresión al presidente, usted lo vio, la vería en televisión, todo eso, configuran una situación que no era una pura acción gremial. Yo estuve, ya que estamos en México, lo recordaré, estaba aquí en enero del año 1999, no, del año 2000, el año enero del 2000 estaba aquí de vacaciones y se produjo una huelga de policías. Se produjo una huelga de policía, tanto que yo me iba de vacaciones fuera de Ciudad de México y no pude salir de la ciudad.
pero no hubo absolutamente nada en contra de la autoridad o algo por el estilo que mostrara que esto era algo distinto de una huelga de policía, por un problema de remuneración. Por lo demás, los que habían hecho la ley, sabían perfectamente, incluso los que se habían opuesto a ella, sabían perfectamente que esto no era una rebaja de sueldos, como se decía, que era un cambio de partidas de los distintos salarios, o más, o incluso aumentos en algunos casos, y sin embargo ellos fueron a la policía a incitarla a la rebelión. Así que sí, yo que está bien calificado, fíjense, como digo, no digo golpe de Estado frustrado, digo intento de golpe de Estado. Con esto concluyo, señor secretario general. Tengo la impresión, esto se lo puede permitir un periodista, que hay una serie de países en América Latina, producto justamente de que no existe esta voluntad de integración más amplia, de limitar en lo posible la acción de la Organización de los Estados Americanos, en beneficio de otras instancias, con justificaciones a veces históricamente comprensibles, entendibles, como ahí está Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos es el principal contribuyente a la OEA. Y hay un cambio internacional extraordinariamente significativo en América del Sur, que es Brasil. Sí, yo creo, José, que hay una realidad en América Latina, que es lo que llamaríamos la realidad de las subregiones. Había ya un CARICOM, una comunidad del Caribe, había una comunidad, hay un sistema de integración centroamericano, el SICA, que incluye también a la República Dominicana, dicho sea de paso. Y hay, hay una América del Norte bastante integrada, aunque económicamente, aunque políticamente no lo esté. La UNASUR, por la cual yo, en favor de la cual yo escribí en un libro que publiqué allá por el año 96 o 97, por lo tanto era algo que su realidad debería venir pronto. Y yo hubiera esperado además que la UNASUR de alguna manera fundiera los pactos económicos andino y Mercosur en una sola organización económica. Ahora, esa es una organización distinta, esa es una organización de 12, en realidad 10 más Surinam y Guyana, que son miembros de la UNASUR y del CARICOM, y que probablemente si la UNASUR fuera una entidad económica no estarían ahí, no podrían estar ahí. Es una parte, la realidad de las Américas es una realidad de 35 países, y como digo, que no solamente puede, sino que debe convivir con las subregiones que tienen realidades muy distintas. Hay temas que son más de las subregiones. Los problemas de seguridad militar, por ejemplo, son muy distintos en América del Sur que en cualquier otra parte. Estados Unidos no va a compartir ese tema con nadie. Y hay temas que son propiamente hemisféricos, como los temas de derechos humanos, como los temas de drogas, como los temas de delincuencia, como los temas de migración. O sea, existen agendas distintas para las distintas organizaciones. Por lo tanto, esto no debería ser ni siquiera un riesgo, sino que por el contrario un llamado a la interacción, cosa que por lo demás ocurrió en el caso de Ecuador, en que fueron corriendo los presidentes de América del Sur, por cierto que fueron, pues. Y el secretario general de la OEA también fue. Y cuando pasó lo de Honduras, el primer lugar que fue el secretario general de la OEA después del golpe de Honduras fue la reunión del SICA, que fue en Nicaragua. El primer lugar donde fui, pues. Igual que aquí, que se hubiera podido llegar a Buenos Aires, había ido, pero preferí irme a Quito. Entonces yo creo que hay un poquito de exageración en esta materia. Le confieso que a veces me preocupa más, en cambio, que Estados Unidos se preocupe más de la organización. O sea, no solamente... yo creo que tenemos que buscar alguna forma en que Estados Unidos tenga, por así decirlo, no un rol mayor, que lo tiene, sino que hay algunos de los instrumentos fundamentales del sistema interamericano, como por ejemplo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o para ir a un tema más puntual de ahora, la Convención Interamericana contra el tráfico ilícito de armas convencionales, el CIFTA, que no ha sido ratificado por Estados Unidos y es casi el único país que lo ha ratificado. Eso sí que puede ser un factor de mayor debilidad para la OEA que el surgimiento de UNASUR. Muchas gracias, señor secretario general. Muchas gracias a usted.